Hola a todos compañeros. Continuando con la discusión de superficies, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos dicho hasta ahora. De manera general, los objetos con los que estamos trabajando son simplemente funciones que van de R2 en Rn, definidas en algún dominio abierto, en Rn, con A abierto. Y si nos tomamos un conjunto en A, lo que llamamos una superficie es solamente la imagen de ese conjunto omega. Entonces, esto es una superficie, la imagen de una función que está definida en R2, de preferencia para n mayor que 2. Entonces, esto es una superficie y en los videos anteriores hemos discutido algunas cuestiones geométricas, algunos ejemplos de lo que nos va a ser interesante. En particular, ya vimos algunas parametrizaciones habituales, como la de la esfera, la del cono o la del toro. Estos ya los conocemos. Y también hemos visto otro concepto geométrico por ahí, que es el borde, que no es otra cosa que la imagen de la frontera. Entonces, estos son algunos ejemplos de los bordes que hemos visto hasta ahora. Entonces, todos estos son la imagen de la frontera de donde definimos a cada conjunto respectivo. Así que ya tenemos muchos de los elementos que vamos a necesitar para discutir integración. El día de hoy vamos a hablar de uno de los elementos fundamentales, que sería o que va a ser las veces de nuestro factor diferencial, de nuestra forma diferencial para integrar. Así que vamos a hacerlo. Primero vamos a delimitar, de aquí en adelante vamos a delimitar muchísimo nuestra discusión. Entonces, de aquí en adelante supondremos dos cosas importantes. Bueno, ya tenemos supondremos adicionalmente, primero, una discusión que surgió con el borde, o sea, para que lo de la frontera esté bien definido. El conjunto omega es Jordan medible. O sea, no necesito que sea Jordan medible, pero sí necesito que sea acotado al menos. Segundo, que sigma, esto ya es nuevo, que sigma va a ser de clase C1 en A. Entonces, ahorita solamente voy a necesitar la existencia, pero más adelante va a ser evidente porque también requiero continuidad. Y tercero, y muy relevante a partir de hoy justamente, es que sigma lo vamos a estar tomando en cualquier caso como una función definida de R2 en R3. Entonces sigma va a tener funciones coordenadas que van a ser sigma 1, sigma 2, sigma 3. ¿Sí? Esta de acá, con esta última condición que yo acabo de escribir, me dan en conjunto que la derivada en total de la función sigma, que sería su jacobiano, su matriz jacobiana, pues tiene la siguiente cara, ¿no? Tiene 6 derivadas parciales en total, tiene 3 renglones por cada una de las funciones coordenadas y tiene 2 columnas por cada una de las variables, así que sería algo así como de sigma 1 de x, de sigma 1 de y, de sigma 1, de sigma 2 de x, de sigma 2 de y, de sigma 3 de x, de sigma 3 de y. Entonces, solo por recordar alguna anotación que se suele usar para estas discusiones, cada uno de los renglones son una función gradiente, sigma i, y cada una, o sea, esto sería sigma 1, sigma 2, sigma 3 gradiente,
y cada una de las columnas es una derivada parcial, entonces es como un solo vector que agrega todos los comportamientos de sigma con respecto de una variable y de la otra. Entonces, esta es notación habitual para esta situación. Así que todos estos van a ser suposiciones que ya daremos por hecho. Las vamos a estar recordando porque son importantes, pero siempre hay que visualizarnos en esta situación. Vale. Así que ya tenemos esto y el problema que queremos abordar inmediatamente es el siguiente. Buscamos una expresión para el plano tangente a la superficie que pasa por algún punto de la superficie, por sigma de x0 con x0 un punto en omega. Entonces queremos hacer eso, queremos encontrar una expresión para el plano tangente. No funciona el plano tangente con el que se construye la definición de derivada, porque eso es para la gráfica. Entonces, para las funciones que yo estoy analizando, la imagen está en R3, pero como el dominio está en R2, la gráfica está en R5, y ese no es el objeto geométrico que yo estoy buscando. Entonces, no sé cómo es la superficie, puede no ser la gráfica de una función. Entonces, nos está volando por ahí la servilleta. Y lo que yo quiero hacer es encontrar el plano tangente a un punto, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Esa es como mi pregunta del día de hoy. ¿Cómo le hago para encontrar este plano tangente? Perdón, esto es ese. Y esto es lo que sería el plano tangente. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues estamos en R3. De manera general, un plano es algo que está generado por dos vectores linealmente independientes. Entonces yo tendría que encontrar un par de direcciones linealmente independientes en el plano tangente para que me lo generen, y ya con eso dije bastante, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. Yo sé que el x0 es un punto en R2, así que x0 es en sus entradas x0 y y0. Y para construirme las direcciones en el plano tangente vamos a hacer las funciones parciales. Entonces, si consideramos las funciones sigma que solo varía en x y sigma que solo varía en y, calculamos los vectores tangentes a cada función parcial que en mi dibujo se podría ver algo así. Quizás estoy dejando variar la h, entonces como esto está dentro de un abierto, sí tengo garantizado, y esa es la importancia del abierto, sí tengo garantizado un intervalo donde esto está bien definido, así que podría ser, por ejemplo, algo así. Y el otro podría ser algo así. Entonces voy a calcular las direcciones tangentes, que se verían algo así en este caso. Entonces, a cada función parcial, esas direcciones tangentes, que no es otra cosa que la derivada de cálculo 1 que hemos manejado pues ya un par de semestres, sería, como lo conocemos, el límite cuando h tiende a 0 de sigma de x0 más h, y0 menos sigma en x0, y0 sobre h. Y esto yo sé que existe y que de hecho tiene un nombre, que es la derivada parcial de sigma con respecto de x. Entonces, una observación muy importante es que este objeto es todo un vector, porque estos de acá son vectoriales, entonces la resta es un vector y dividido entre
escalar, pues sigue siendo vector. Entonces, esto es un vector. Esto es el vector que agrega los comportamientos de sigma, de los 3 comportamientos de sigma, cada uno variando con respecto de x. Y naturalmente lo mismo con y. El límite cuando h tiende a 0 de sigma de x0 y0 más h menos sigma de x0 y0 sobre h, que no es otra cosa que la derivada parcial de sigma con respecto de y. Otra vez, esto es pensado un vector, así que estas son las dos columnas de mi matriz jacobiana. ¿Vale? Así que con eso construimos... perdón, aquí me falta una línea en rojo. Con eso construimos dos rectas tangentes, una L1, que sería el punto de anclaje, más t veces la dirección, y el punto de anclaje, más t veces la otra dirección. Así que hasta ahora todo va bien, que son las que yo tengo marcadas acá. Serían cada una de estas rectas dirigidas. Entonces ya tengo mucho. Así que si yo quisiera hablar del plano tangente, voy a suponer en este momento que estos dos compadres son linealmente independientes, que no tiene por qué ser así. Así que si las direcciones, estas dos, son LI, estas dos direcciones definen el plano tangente. Que no sería entonces otra cosa que t definido por sigma de x0 más t veces una dirección más s veces otra dirección. Pues esto sería el plano tangente a como yo lo estoy construyendo aquí. Sin embargo, el hecho de que estemos trabajando en R3 me va a permitir dar una expresión equivalente, que es la expresión quizás a la que estamos más acostumbrados nosotros a trabajar. Equivalentemente, dado que estamos trabajando en R3, tenemos la expresión t definido por el cruz de las direcciones punto cualquier vector xy menos el punto de anclaje sigma de x0 y0 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí de novedoso? Que este compadre de acá, que es nosotros lo conocemos, es la dirección que es simultáneamente ortogonal a las dos que yo haya trabajado. Así que en mi dibujo esto de acá vendría dado por un vector que nos va a mandar por aquí, ¿no? Entonces este sería mi vector al que le llamaremos el vector normal, donde sigma de x en x0 cruz sigma de y en x0 es distinto del vector 0, que eso siempre es posible, si solo si las dos direcciones son LI. Son LI, ¿sí? Ahora, si yo no me fijo en estas, si yo me fijo en las demás, ¿debería ocurrir otra cosa? Pues en esencia no, porque
Como estos dos están asociados a direcciones que generan en R3, bueno, perdón, en R2, que son las direcciones canónicas, entonces si estas dos no fueran LI, si por alguna razón una quedara por encima de la otra, eso me hablaría primero de una pérdida de inyectividad. Entonces quizás ya no estaría viendo una superficie como tal. Claro que eso no sería en todos los puntos, pero sí hablaría de una pérdida de inyectividad. Entonces ahí ya tendría problemas para garantizar la existencia de un plano tangente, como veremos en unos ejemplos adelante. Así que a este compadre le vamos a llamar el vector normal. Esta va a ser nuestra definición de la sesión. Es el vector normal a sigma de omega por sigma de x0. Entonces es una expresión que solamente vale para R3. ¿Sí? Eso es la particularidad de lo que estamos diciendo hasta aquí. Y nos falta una cosa muy a nivel geométrico que es muy interesante. Si ustedes recuerdan, en términos de graficación, en términos de la graficación del vector normal, bueno, del producto cruz de dos vectores en R3, había una regla para determinar hacia dónde apuntaba dicho vector. Y esa era conocida como la regla de la mano derecha. Entonces, si ustedes recuerdan, si tenían un vector A y un vector B, a cada uno de esos vectores ustedes lo asociaban con, bueno, los ponían en su mano derecha, y de acuerdo con la dirección del cierre, era que apuntara el A cruz B hacia un lado. Entonces, esto es muy importante porque tenemos una forma de bajarlo a lo que nosotros estamos discutiendo. Recuerden que esta cosa no es conmutativa, de hecho es anticonmutativa. Entonces, si yo cambio el orden, voy a cambiar el signo. Y esto es la regla de la mano derecha, ¿no? Como que este es su índice, este es su pulgar, y el índice cierra hacia el pulgar y el vector sale hacia arriba. Entonces, eso era la regla de la mano derecha. Y para nuestra discusión de superficies, para nuestra discusión de fronteras recorridas en una cierta dirección, esto va a ser muy útil en términos de lo que estoy a punto de decir. De hecho, aquí la dirección de este vector normal es correcta, porque tengo un vector que apunta en un lado, que cierra hacia el otro. Entonces este sí lo puedo tomar como mi índice de la mano derecha. Este es mi pulgar de la mano derecha. Cierra el índice del pulgar y entonces el vector sale hacia arriba, ¿no? Entonces así funciona esto. Aquí sin el recurso gráfico de mi mano cerrando en dirección de la mano derecha, pues se pierde un poco, ¿no? Pero ustedes siéntanse libres de hacer que su índice gire hacia su pulgar y de seguro les va a salir. En total, en resumen, ¿cuál es la regla relevante para nuestro estudio de superficies? Vamos a decirlo así. La regla de la mano derecha induce un criterio para determinar geométricamente la dirección en que apunta el vector normal. ¿Sí? De la siguiente manera. Si la frontera de omega se recorre, otra vez pensando que es Jordan medible, pensando que la frontera se puede ver como una curva simple cerrada, si la frontera se recorre en sentido antihorario y tomamos
ahora tengo que hacer el dibujo de todo esto, ¿no? Pero tomamos x0 movido en la dirección canónica de x, que ya llegó a la frontera, y y0, no, perdón, y x0 movido en dirección canónica de y, tomado en la frontera. Entonces, la curva omega se va a recorrer entre estos dos puntos, primero pasando, por ejemplo, por x y después pasando por el desplazamiento en y. Entonces, viendo a la superficie, desde la punta del vector normal, el borde, lo que nosotros ayer definimos como el borde de subsigma de omega, se recorre del primer punto que yo mencioné, o sea, del desplazamiento en x, que esto está inducido, o bueno, que esto induce la derivada parcial con respecto de x, hacia el segundo, más TE2, en sentido también antihorario. Un dibujo es más claro que esta explicación, pero es lo que estamos nada más traduciendo la regla de la mano derecha a nuestra situación pertinente. Entonces, figúrense ustedes un conjunto omega así, tienen su punto x0 acá. Entonces lo que yo tengo es un desplazamiento en x, que es el desplazamiento en E1. Nada más que lo estaba haciendo en verde esto. Pues tengo un desplazamiento en E1. Entonces esto sería el x0 más t veces E1. Y tengo un desplazamiento en y, de tal forma que me detengo hasta yo llegar a la frontera. Más SE2. Sí. Ok. Entonces estos los mando bajo sigma a mi extraña servilleta voladora. Tengo aquí mi punto tal. Y lo que voy a tener que decir acá es que estoy recorriendo a la frontera en una dirección dada, que en este caso es antihoraria, como se puede apreciar. Así que tengo que ver a dónde estoy mandando cada cosa y vamos a verlo con calma. Entonces primero, digamos que la dirección en verde, que es la de x, se recorrió así. La dirección en y se recorrió así. Lo que significa, por supuesto, que tengo mi vector tangente en dirección x, mi vector tangente en dirección y. Y tengo un recorrido del borde entre esos dos puntos. Y aquí es donde entra la regla de la mano derecha, porque esto de acá cierra de un lado hacia otro. Entonces, por la definición, porque el vector normal que yo me estoy tomando siempre va a ser primero con respecto de la primera entrada y después con respecto de la segunda entrada, aquí este es mi índice, este es mi pulgar y la regla de la mano derecha hace este recorrido. Por lo tanto, el vector normal apunta, visto en este caso, en este contexto geométrico, hacia arriba. Y si yo me paro, lo cual es un poco complicado de ver acá, pero si yo me paro en la punta de este vector, el recorrido que yo estoy viendo es así. Entonces estoy yendo desde mi punto en X hacia mi punto en Y. Que es, si yo lo estoy viendo de frente, es más o menos análogo a lo que yo estoy haciendo aquí, ¿no? Porque ya tengo una orientación dada, porque ya tengo aquí como que mis ejes canónicos determinados. Así que viéndolo desde acá, estoy viendo el mismo recorrido, la misma orientación que estaba viendo acá, en el conjunto en R2. Y por lo tanto, esto también me denota un recorrido antihorario. Vamos a ver aquí, por ejemplo, si yo hiciera lo opuesto, bueno, no tanto lo opuesto, sino que por un lado tengo el recorrido en X
y por otro lado tengo el recorrido en Y. Entonces aquí otra vez tengo un vector tangente, otro vector tangente, mira, no, otro vector tangente, y tengo un recorrido que siempre va del recorrido en X hacia el recorrido en Y. Entonces esa es la orientación de la curva. Y en este caso, como el cierre siempre es desde X hacia Y, aquí la regla de la mano derecha me dice que el normal apunta hacia abajo de como yo lo estoy viendo. ¿Sí? Y otra vez, si yo estoy viendo si yo me parara aquí arriba, por ejemplo, y yo estuviera viendo el recorrido de mi curva, veré una dirección horaria, no antihoraria. Sin embargo, si me paro del otro lado, ahora sí se vuelve antihoraria en lugar de horaria. Entonces, eso es lo que estamos intentando decir aquí. Lo que vamos a llamar en general como la regla del sacacorchos, también conocido coloquialmente como la regla del gírale-sácale, que se resume en algo de esta naturaleza. Yo tengo una cierta orientación, que es la orientación antihoraria, y esa orientación antihoraria, cuando yo la vea de frente, entonces el vector normal va a jalar hacia donde yo estoy parado. Entonces, esta es la regla del sacacorchos. ¿Sí? Que cuando yo vea de frente, es como un sí, solo sí, cuando yo vea de frente la orientación antihoraria, el sentido antihorario de la frontera, entonces es hacia mí, es hacia donde va a estar apuntando el vector normal. Y análogamente, cuando yo esté parado en la punta del vector normal, voy a ver una orientación antihoraria por la regla de la mano derecha. ¿Vale? Entonces, esta es la parte teórica del día de hoy y vamos a hacer a continuación algunos ejemplos.